Jesús de Nazaret, además de ser alguien fundamental en la vida de millones de personas en todo el mundo que se declaran cristianas, es también un personaje histórico sobre el que hay infinidad de libros, trabajos e investigaciones. Hoy tenemos en la radio a uno de esos historiadores que ha estudiado en profundidad su figura y que ha publicado recientemente 2 trabajos, uno en inglés y otro en español, en los que se acerca a la figura histórica de Jesús desde diferentes ángulos. El primero se titula They Suffered Under Pontius Pilate, Jewish Anti-Roman Resistance and the Crosses at Golgotha, en español Padecieron bajo Poncio Pilato, la resistencia judía antirromana y las cruces del Gólgota. Este primer libro se publicó en septiembre de 2023 en la editorial norteamericana Lexington Books Fortress Academic. El segundo, publicado en noviembre de 2023 en la editorial ACAL, se titula La invención de Jesús de Nazaret, historia, ficción, historiografía. Se trata de una edición ampliada y actualizada del mismo libro que se publicó anteriormente en la editorial Siglo XXI. El autor de estos 2 trabajos es Fernando Bermejo Rubio, profesor de Historia Antigua en la UNED, al que damos ya la bienvenida. Buenos días, Fernando. Encantados de recibirte en Sin Distancias, el programa de nuestra universidad en Radio 3. Buenos días, Clara. Gracias por la invitación. Bueno, si te parece, podemos comenzar por el libro en castellano. Se trata de una reedición ampliada y actualizada de un libro originalmente publicado en 2018 y que desde entonces ha tenido varias ediciones. ¿Qué es lo que tiene de novedoso esta última edición? Sí, pues son varias cosas, ¿no? Varios aspectos. Aunque la perspectiva y los contenidos son esencialmente los mismos que los de las anteriores ediciones, hay varios aspectos que sí se puede decir que son novedosos. Una cuestión, puramente formal, es que el libro aparece ahora en tapa dura, en ACAL, no en tapa blanda y en siglo XXI, ¿no? Y la razón es que hace un par de años ACAL vendió siglo XXI de España a otras editoriales que son siglo XXI de España, México, Argentina, etc. Y, por tanto, lo que antes había aparecido bajo el sello siglo XXI de España, pues ahora ACAL lo hace bajo su propio sello, ¿no? Bajo ACAL. Pero la razón de publicar una edición actualizada tiene que ver también con la reacción a varias discusiones académicas que ha habido en torno a las anteriores ediciones, tanto en España como en Italia. De hecho, el libro fue traducido al italiano en 2021. Y esto me llevó a reescribir unas pocas secciones, veremos quizás después algunas de ellas, y también a añadir 2 nuevos apéndices. Por tanto, sí que hay material novedoso. Bueno, y además en 2023, como ya hemos señalado al principio, publicaste también un libro en inglés en Estados Unidos. ¿Cómo surgió el libro de Padecieron bajo Poncio Pilato? Pues la verdad es que es una historia curiosa que no se da demasiado a menudo, y es que hace 6 o 7 años recibí una invitación de un editor norteamericano, digamos uno de estos que se llaman en inglés editor de adquisiciones senior, de una editorial, que había leído algunos artículos míos sobre la figura de Jesús, publicados en inglés, y le habían interesado mucho, y entonces me ofreció la posibilidad de publicar un libro con la editorial en la que trabajaba. Yo entonces estaba precisamente ultimando el manuscrito de La invención de Jesús de Nazaret y no tenía ni tiempo, ni realidad, ni ideas para un nuevo libro, ¿no? Pero al cabo de unos años me di cuenta de que era posible proseguir la investigación y escribir directamente un libro en inglés que, aunque mucho más breve y más circunscrito que el libro castellano, en algunos aspectos fuera más allá de él, ¿no? El libro lo escribí hacia 2021, quizás principios del 2022, y se publicó, como has dicho, en septiembre del 2023. Bueno, teniendo en cuenta que el libro español versa obviamente sobre Jesús y que el título del libro inglés se refiere también a la crucifixión de este personaje, ¿qué relación podrías decirnos que existe entre los 2 volúmenes? Sí, esa relación evidentemente existe, ¿no?
El extenso libro castellano, estamos hablando de un volumen de prácticamente 800 páginas, ¿no?, aborda muchos aspectos como la explicación del proceso de divinización de Jesús o la propuesta de un nuevo paradigma historiográfico para entender toda la historia de la investigación, que claramente no tienen cabida en el libro inglés, ¿no?, que es mucho más breve, ¿no?, tiene 300 y pocas páginas, ¿no? El libro inglés se centra en el tema que está encapsulado en su título y en su subtítulo, ¿no? Padecieron bajo Poncio Pilato, la resistencia judía antirromana y las cruces del Gólgota. Es decir, estudia la crucifixión de varias personas en el Gólgota, que es un dato que proporcionan los evangelios canónicos, que afirman que Jesús fue ejecutado en medio de otros 2 hombres, y lo hace a la luz de lo que sabemos sobre la resistencia judía a Roma. El libro, por tanto, está íntegramente dedicado a analizar de manera detallada este hecho, es decir, que se trató no de una crucifixión individual, sino de una crucifixión colectiva. Y en este sentido, tiene una relación directa, sobre todo con la segunda parte del libro castellano, aunque no es una traducción porque tiene cosas novedosas, ¿no? Bueno, tradicionalmente, efectivamente, cuando se habla de crucifixión, se suele hablar de la de Jesús. Por tanto, lo que dice sobre el carácter colectivo de la crucifixión parece obligar a pensar más detenidamente en la muerte de otras personas que fueron ejecutadas con él, ¿no? Sí, exactamente. Es que hay multitud de libros y de artículos dedicados a la muerte de Jesús. Y casi siempre los autores hablan única y exclusivamente del predicador Galileo. Pero ¿qué pasa con los otros crucificados? ¿Es que no sufrieron lo mismo que Jesús? ¿Quiénes eran? ¿Por qué fueron crucificados? ¿Y por qué fueron crucificados con Jesús? Es sorprendente, pero la inmensa mayoría de estudiosos no dedican ni una línea a intentar responder a estas preguntas, a pesar de que son preguntas clave, porque no es lo mismo la ejecución de un individuo que la ejecución de un grupo. Y, bueno, pues precisamente, ¿no?, a pensar más a fondo todas estas cuestiones está dedicado este libro. Bueno, tradicionalmente nos han enseñado que fue crucificado entre 2 ladrones, el buen ladrón, el mal ladrón, pero claro, tú tienes otra visión de todo esto, ¿no? Sí, porque una visión muy diferente por varias razones. En primer lugar, bueno, en la tradición occidental es verdad que a veces, por ejemplo, en la iconografía se representa a estas 2 figuras al lado de Jesús, pero también estamos acostumbrados a ver solamente una cruz, ¿no? Entonces, por tanto, muchas veces estas personas son, por así decirlo, elididas, suprimidas del campo, ¿no? Pero hay más cosas, y es que muchas veces también en la representación iconográfica estas figuras aparecen en un tamaño más pequeño, en posturas diferentes a la de Jesús, en varios sentidos. A veces aparecen no sufriendo tanto como Jesús, porque Jesús es el crucificado y en cambio estas figuras aparecen atadas. O bien, en otros casos, aparecen como en escorzo, retorcidas, digamos, con un aspecto muy poco amable. Sin embargo, Jesús aparece como muy tranquilo, asumiendo su muerte y tal. En cualquier caso, suelen aparecer de una manera muy diferente a cómo es representado Jesús, ¿no? Y bueno, esta es una cuestión que hay que tratar porque todo indica que esas muertes fueron parecidísimas a la de Jesús y por tanto hay que pensarlas de una manera muy diferente a como se ha hecho hasta el momento, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las otras principales novedades del libro inglés respecto a la invención de Jesús? Sí, las novedades son varias. El punto de partida para una reconstrucción histórica es darse cuenta de que la narración evangélica, o más bien las narraciones evangélicas, porque tenemos 4 evangelios canónicos, ¿no?, cuando hablan del relato de la pasión, ¿no?, son históricamente implausibles. Estas implausibilidades, contradicciones, inverosimilitudes, sí que están abordadas en el libro español, pero lo están en secciones correspondientes a diversos capítulos. Yo, entre tanto, me he dado cuenta de que es mucho más contundente y argumentativamente más eficaz que todos los problemas de credibilidad de esos relatos se expongan al principio y de manera sistemática. Y eso es precisamente lo que hace el libro inglés, porque en él
su primer capítulo está íntegramente dedicado a exponer los problemas de credibilidad de los relatos del arresto de Jesús, del presunto juicio judío, de la presunta comparecencia ante el prefecto romano Poncio Pilato y el episodio de la crucifixión. Todos estos episodios contienen problemas muy graves de credibilidad y es importante hacerse consciente de ellos ya al principio. Y por tanto, el libro inglés comienza con este capítulo. Pero es que además el libro inglés tiene un capítulo completamente nuevo sobre las formas de la resistencia judía a Roma, explicando qué es la resistencia judía, qué tipos hay, resistencia activa, pasiva, la relación entre ellas, etc. Y por otra parte, por ejemplo, la pequeña sección que en el libro castellano se dedica a argumentar que Jesús tuvo una pretensión regiomesiánica, es decir, que él quiso presentarse como Mesías de Israel y como rey del pueblo, se ha ampliado y se ha convertido en un capítulo entero. Estas son algunas de las novedades, ¿no?, con respecto al libro español. Bueno, Fernando, has dicho que los relatos evangélicos presentan graves problemas de credibilidad como fuentes históricas. Entonces, ¿cómo se puede discernir entre verdad y ficción, entre historia e invención? ¿Cómo os las arregláis los historiadores? Sí. Bueno, los evangelios claramente son obras hagiográficas de propaganda de un personaje, Jesús, cuyo sesgo es claro, ¿no?, para cualquier lector que no tenga anteojeras teológicas. Pero incluso a veces los propios teólogos reconocen claramente que son obras que tienen un gran porcentaje de ficción hagiográfica, ¿no?, apologética, ¿no?, del personaje. Pero entonces, en efecto, es preciso plantearse de inmediato la cuestión que tú has formulado, ¿no? ¿Es posible discernir, dentro de discursos en gran medida ficticios, cierto núcleo histórico? ¿Y cómo es posible? Aquí es donde entra la cuestión del método. Y por ello, en ambos volúmenes se dedican capítulos enteros a asuntos metodológicos. Esto es muy importante porque hay muchos autores que escriben sobre la figura de Jesús sin tener suficiente formación histórica y sin abordar de manera rigurosa las cuestiones de método, con lo que sus obras incurren en todo tipo de arbitrariedades, ¿no? Es posible discernir entre lo que es seguramente o casi seguramente ficticio y lo que es con altísima probabilidad histórico cuando se aplican con rigor una serie de consideraciones metodológicas. Voy a poner un solo ejemplo que es empleado por los historiadores desde siempre, ¿no? De hecho, este método se encuentra ya expuesto en los manuales de historiografía de finales del siglo XIX, que se escribieron en Francia o en Alemania, ¿no? Y es que, por sesgado y legendario que sea, es posible detectar material que contradice o que casa mal con las tendencias redaccionales de un autor. Bueno, pues cuando esto ocurre, hay una presunción razonable de que ese material, al que yo ahora llamo material contradiscursivo, porque va, digamos, contra los principios del discurso de un autor determinado, pues puede haber sido insertado en la narración porque refleja un dato histórico que el autor, por alguna razón, no pudo o no quiso suprimir. De este material se sirven los historiadores para efectuar una lectura crítica de los textos y de él se encuentran no pocos ejemplos en los evangelios. Bueno, si cierto material es, como dices, contradiscursivo, en la medida en que contradice los principales propósitos de los evangelistas, ¿cómo es posible que haya sido conservado en los propios evangelios? Parece una contradicción, ¿no? Exacto. Esta es una excelente pregunta que en varias ocasiones además ha sido enarbolada como una objeción contundente, ¿no? Si el material contradiscursivo está presente en los propios textos, entonces no quiere decir que ese mismo hecho que en realidad no es, hablando en rigor, contradiscursivo, pues en ese caso el autor de turno lo habría eliminado. Pues bien, en ambos libros he dedicado varias páginas a responder detalladamente esta objeción. Aquí me limito a dar solamente una o dos razones. Pensemos que, por ejemplo, el material que tiene que ver con la implicación de Jesús y de su grupo en algún tipo de resistencia antirromana o que habla de violencia en el grupo, ¿no? Ese material no se conserva de manera sistemática
en los distintos evangelios, sino que se conserva solo de forma aislada e intermitente, de modo que ha sido privado, en ese sentido, en gran parte de su carácter embarazoso para los propios evangelistas. Por lo demás, hay hechos también conocidos, ¿no?, como la propia crucifixión colectiva, que no fue posible para los autores de los textos prescindir de ellos, a pesar de que pudieran causar preguntas incómodas, ¿no?, entre algunos de sus lectores, ¿no? Entonces, ese hecho de que aparezcan desperdigados los datos, alguno aparece en Marcos, otros aparecen en Mateo, otros en Lucas, incluso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no?, o en Juan, hace que estén desperdigados y, por tanto, no nos están contando directamente toda la historia. Así que esa es una de las razones que explica por qué estos textos están conservados en los evangelios. Bueno, ¿y qué resultados obtienes de aplicar estos métodos al material evangélico? Bien, en lo que respecta a la reconstrucción histórica de Jesús, esos métodos permiten extraer algunas conclusiones extraordinariamente relevantes. Una de ellas es que las semejanzas entre Juan el Bautista y Jesús debieron de ser muy grandes, ¿no?, hasta el punto de que ambos pueden ser englobados en la misma categoría de predicadores populares apocalípticos. Pero otra, y esta sí es muy potente, es que Jesús y su grupo, con altísima probabilidad, debieron de tener una ideología nacionalista antirromana y que su actitud respecto a la violencia no debió de ser, como se suele suponer, de rechazo absoluto. Desde esta perspectiva es posible entender un gran número de elementos de los relatos evangélicos que de lo contrario resultan simplemente inconcebibles, ¿no?, como por ejemplo la relación de profunda hostilidad entre Jesús y el tetrarca de Galilea, hijo de Herodes, Herodes Antipas, ¿no?, que solamente puede tener un sentido político, las radicales exigencias de Jesús a sus discípulos, que debían estar dispuestos a entregar su vida y en la cruz por él, los rastros que muestran a los discípulos como individuos particularmente intolerantes y belicosos, o el hecho de que, al menos durante su estancia en Jerusalén, el grupo de Jesús estuviera armado, etc., ¿no? Bueno, Fernando, has mencionado la presencia de armas en el grupo de discípulos de Jesús, pero ¿de qué armas se trataba? Pues se trataba de espadas. Esto nos lo dicen los propios evangelios, ¿no? En griego, magairai, que significa espadas, es un término que corresponde al latín gladii, ¿no?, el plural de gladius, que era el arma, la espada que utilizaban los legionarios y las tropas auxiliares romanas, ¿no? La presencia de esas espadas se menciona en 2 o 3 pasajes, pero que son elocuentísimos, ¿no? Lo asombroso es que la mayoría de autores que dicen reconstruir la figura histórica de Jesús ni siquiera mencionan esas espadas o las interpretan de un modo metafórico, lo que parece francamente una broma de mal gusto, ¿no? Antes he hecho referencia a que la nueva edición del libro castellano reformula y amplía algunas secciones, ¿no? Pues bien, una de ellas es la consagrada a las espadas, ¿no? En 2018, una autora norteamericana bastante conocida, Paula Fredriksen, intentó argumentar que las espadas del grupo de Jesús no eran espadas, sino que eran cuchillos sacrificiales. Bueno, tanto en la nueva edición española como en la monografía en inglés dedico un par de páginas a demostrar por qué ni uno solo de los 5 argumentos aducidos por esta autora se sostiene. Ciertamente resulta significativo que los discípulos de un predicador considerado habitualmente pacifista, ¿no?, estuvieran armados con espadas, ¿no? Bueno, dijiste antes también que has aprovechado la nueva edición del libro de Acal para reforzar la hipótesis de la implicación de Jesús y de su grupo en la resistencia antirromana. ¿Podrías ponernos algún ejemplo más de este reforzamiento? Sí, por ejemplo, uno de los apéndices está dedicado a la ejecución de un importante discípulo de Jesús, de nombre Jacobo, más conocido habitualmente como Santiago, ¿no?, uno de los 2 Santiagos, ¿no?, por parte del rey judío prorromano Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Esta ejecución a espada solo puede entenderse en clave política. Y esto es muy interesante porque una de las objeciones que se suelen esgrimir
contra la hipótesis del Jesús implicado en la resistencia antirromana, dice es que después las autoridades no persiguieron a sus discípulos. Aquí tenemos un claro caso que no los romanos, pero sí un gobernante judío prorromano hace ejecutar a uno de los discípulos de Jesús. Si eran personas que lo único que hacían era predicar la paz y el amor, ¿por qué lo hace ejecutar? Bueno, por lo que dices, una de las cosas que haces en tus libros es adelantarte también a las objeciones contra las hipótesis que defiendes, ¿no? Sí, es así. Es que se han formulado muchísimas objeciones a la hipótesis de una implicación de Jesús y su grupo en la resistencia antirromana. Y ello a pesar de la amplísima fundamentación textual, de la plausibilidad contextual y de la capacidad explicativa que tiene esta hipótesis. Lo interesante es que todas y cada una de esas objeciones se puede responder para mostrar su falta de fundamento. Y eso es lo que he intentado también hacer en mis libros. ¿Podrías ponernos una? Pues bueno, acabo de poner una, ¿no? Por ejemplo, si Jesús era realmente opuesto a Roma, ¿por qué sus discípulos no fueron perseguidos, ¿no? Pues aquí tenemos un ejemplo de que sus discípulos parece que sí que fueron perseguidos. De hecho, tenemos también en los propios evangelios algunos rastros, algunos indicios de que las autoridades estaban interesadas en qué es lo que estaban haciendo sus discípulos, ¿no? Entonces, bueno, podríamos poner, sí, muchos ejemplos, pero sí que hay muchas objeciones, pero las objeciones, ya digo, se responden, ¿no? Bueno, parece que la hipótesis de un Jesús con ideología contraria al Imperio Romano resulta incómoda en ciertos sectores, en particular en los confesionales. Pero ¿por qué la hipótesis es tan difícil de aceptar en estos ámbitos? Digamos, la oposición a la hipótesis es tremenda, prácticamente sistemática, ¿no? ¿Y cuál es la razón? Yo creo que tengo la respuesta, la he expuesto además en mis libros. Yo creo que la razón es que es una hipótesis que no puede compatibilizarse con varias ideas cruciales de la concepción cristiana de Jesús. La visión de Jesús como un hombre que compartía la ideología y los valores de muchos de sus contemporáneos desmiente el mito de su singularidad, ¿no? De que Jesús fue una persona completamente única, absolutamente excepcional, ¿no? La visión de él como un judío de carácter nacionalista, ¿no? Que mostró parcialidad y que fue crítico con el control romano de Israel, también asesta un golpe fatal a la idea de que se trata de una figura universal y universalista. La reconstrucción, según la cual lideró un grupo armado que además en algún momento hizo uso de espadas, refuta la noción de que fue un sujeto completamente pacífico, ¿no? Y una víctima inocente, ¿no? Y la visión de que estuvo activamente implicado en la resistencia antirromana hace también implausible la idea de que su muerte fue algo asumido voluntariamente y que fue una simple víctima inocente de la maldad de los judíos de su tiempo, ¿no? Pensemos que todavía hoy se dice en la Eucaristía cristiana que murió, que fue a la muerte de forma voluntaria, ¿no? Bien, en cualquier caso, hay varios aspectos centrales, ¿no? Del mito cristiano de Jesús que no casan bien, por no decir que son prácticamente refutados, ¿no? Por esta reconstrucción que han mantenido varios autores a lo largo de los siglos y que yo defiendo. Bueno, Fernando, ¿y cuáles han sido las reacciones a tu obra? Hay varias reacciones posibles y se han dado todas, ¿no? Una reacción es el silencio, ¿no? Lo mejor es no decir nada y no meternos en berenjenales, ¿no? Otra ha sido el intento honrado, pero en gran parte frustrado y frustrante, de hacer algún tipo de crítica, ¿no? Esto también ha tenido lugar. Pero sobre todo lo que ha tenido lugar es la crítica caricaturesca, ¿no? Esto me pasó con la traducción también al italiano en Italia. Podría poner anécdotas muy curiosas, ¿no? Pero voy a poner solamente un ejemplo. En el año 2021... esto es en realidad no tanto una reacción a los libros cuanto a las ideas que hay en los libros, porque yo había expuesto también algunas de las ideas en algunos artículos en inglés, como antes decía. En el año 2021, un pastor norteamericano, un teólogo, escribió un libro en inglés, publicado en una editorial alemana,
en la que yo soy el blanco principal de la crítica, ¿no? Claro, él se opone radicalmente a la hipótesis del Jesús implicado en la resistencia antirromana y entonces para él soy, pues eso, el principal representante, cosa que, por otro lado, es verdad actual de esa hipótesis, ¿no? Ahora bien, lo que yo he demostrado en un artículo que se ha publicado hace un par de meses en una revista especializada, también en inglés, es que este libro está literalmente infestado de errores, de falacias y de caricaturas de la hipótesis. Entonces, bueno, es una manera también de hacer ver que la oposición a esta hipótesis que defiendo, y que no defiendo únicamente yo, pero ciertamente es una hipótesis minoritaria, realmente hace agua por todas partes porque responde a intereses claramente ideológicos. Bueno, después de estos 2 volúmenes, ¿qué es lo que tienes ahora mismo en marcha? ¿Qué proyectos nuevos abordas? Bueno, ahora el más inmediato es un volumen sobre las actividades y servicios de inteligencia en el mundo antiguo. El año pasado yo había hecho un curso de verano sobre este tema y luego en noviembre-diciembre se hizo aquí en la UNED, en Madrid, el primer congreso internacional que organizamos nosotros en el Departamento de Historia Antigua sobre este tema, ¿no? Con grandes participantes de muchas universidades españolas y varios especialistas extranjeros. Y ahora mismo lo que estoy haciendo es coordinando un volumen que va a salir en la editorial ACAL el próximo año, y eso es lo más inmediato y es un tema apasionante que espero concitará la atención de muchos lectores. Bueno, pues Fernando Bermejo, profesor de Historia Antigua en la UNED, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Sin Distancias para hablarnos sobre estos 2 trabajos que aportan una visión más completa y compleja a la figura de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Clara.